Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: Esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabilitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nadie es un secreto que no estamos solamente en una época de cambios, sino en un cambio de época. El tema no es que estemos cambiando como sociedad, como humanidad. El tema es si estamos cambiando para ser mejores o peores seres humanos, para ser mejores o peores familias, para ser mejores o peores sociedades. Cada uno puede dar una respuesta desde la propia experiencia personal, familiar y social. Simplemente como hombre de la Iglesia, reconozco que hay un cambio en la moral y en la ética de las nuevas generaciones. Algunos lo llamarán degradación moral, otros perversión de las costumbres
Y simplemente siguiendo la línea de las lecturas que nos presenta hoy la liturgia de la Iglesia, encontramos cómo esto ha sido cíclico a lo largo de la historia. Es lo que vivió en su momento el profeta Jeremías. Después de un brillante reinado del rey Josías, vendrá su hijo Joaquín, cambiarán las costumbres, de alguna manera habrá una idolatría, un abandono de la realidad, de la confianza en Dios, una búsqueda supersticiosa de otros dioses, y por eso el Señor llama a su pueblo a ser purificado, a ser convertido, de lo contrario perecerán. Este es el anuncio del juicio que hace el profeta Jeremías. Sin embargo, entre otros sacerdotes, entre otros profetas, algunos del pueblo, no entendían que la ciudad, ni mucho menos el gran templo religioso de Israel, pudiera ser destruido. Por eso lo declaran profeta de calamidades y dicen que para él le espera simplemente la muerte por traidor y por blasfemo, porque él enuncia una profecía, da un mensaje de alerta y de alarma que el pueblo y la generación pervertida de su tiempo no quería escuchar. Hoy te pregunto, ¿estás con los tiempos porque crees que son buenos? ¿Te identificas con la forma de pensar del ser humano hoy porque crees que hay un actuar ético, moral y verdadero? ¿O simplemente lo haces por adaptarte a la masa, a la mayoría estadística, por no entrar en contradicción con nadie? ¿Y esto acaso no te hace un poco cómodo, conveniente y quizás hasta cobarde? Los profetas en la Biblia muchas veces tuvieron que pagar el precio de ser diferentes y vivir la soledad, el señalamiento y la discriminación para advertir y alertar a su pueblo que la forma de vida, las costumbres morales que estaban llevando no eran según el plan de Dios, y por el contrario ellos, los profetas inspirados por Dios, invitaban a que hubiera una profunda conversión del corazón para que estas ciudades, estos pueblos, no fueran castigados. En ese sentido, clamará el profeta que lo escuche la gran bondad de Dios, cuando además de dar un juicio o una profecía de juicio sobre su pueblo, siente el rechazo, la persecución y el señalamiento de los suyos. Pero pasemos ya no del Antiguo Testamento con Jeremías, sino al Nuevo Testamento con Jesús, y encontramos como Él, siendo un profeta y más que un profeta, vive la misma realidad de Jeremías. Amado, acogido, aceptado, admirado por unos, rechazado, fustigado, despreciado por otros ciudadanos que, mirando su origen sencillo, conociendo a su padre, el simple carpintero de Nazaret, no podían entender que en él hubiera una sabiduría y un poder tan grande. A partir de estas lecturas bíblicas que la liturgia de la Iglesia nos presenta en este día, aprendamos 3 grandes lecciones de vida para hoy. La primera, no juzguemos por apariencias. Y lo decimos aunque la frase es manida, la frase repetida, porque lo hacemos todos los días. Juzgamos de una persona por su origen humilde, por su falta de estudio, porque nos parece conocer su familia, parece que no podemos recibir nada novedoso, nada divino, nada profético de alguien que nos es supremamente familiar y conocido, y descubriremos con sorpresa, lo repito, con sorpresa al final de la vida, que muchos cercanos a nosotros,
que quizás fueron insignificantes ante la mirada humana, fueron verdaderos testigos del amor de Dios, profetas que con su vida nos dieron un mensaje de conversión y de renovación, aunque en vida los tildábamos de farsantes, de puritanos, de fanáticos, de retrógrados. ¿Dónde está la verdad? En el lado nuestro, que pensamos que contemporizar con el mundo, con sus desviaciones, con su locura, aquí en este mundo hay modernidad, hay progreso, o identificarnos con aquellos que nos dicen hay que sanear las costumbres, hay que cuidar la moral, hay que ver la ética con la que actuamos, hay que vivir en justicia, en rectitud, respetando las leyes de Dios. Primera gran enseñanza, no nos equivoquemos. Profetas siguen dándose en el siglo XXI, pero como en el caso de Jeremías o del mismo Jesucristo, no lo reconocemos porque pensamos que no las sabemos todas y que por el origen de estos profetas ellos no pueden venir de Dios ni traer un mensaje novedoso y revolucionario para nuestra vida. Segunda enseñanza, Dios normalmente revela su mensaje a través de los pequeños, de los simples, de los sencillos de corazón. Así lo hizo con Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, y así lo reconoce Jesús cuando ora agradecido al Padre Dios, porque ha revelado los secretos del Evangelio y los misterios del reino de Dios a los sencillos y a los simples, y los ha ocultado a los sabelotodos y a los entendidos de esta tierra. Hoy nuevamente en contravía con los criterios humanos, más allá de dejarnos llevar y juzgar por apariencias engañosas, descubramos que en los simples, en los pequeños de la sociedad, encontramos el mensaje potente de Dios. Recuerdo una familia adinerada, muy adinerada, que tenía una empleada del servicio hacía más de 20 años trabajando de manera interna en su casa. Decían ellos que veían más alegría, más paz, más amor en esta sencilla mujer empleada doméstica que en toda la familia, que en función de sus empresas, de sus negocios en el mundo, llenos de sí mismos, reñían, rivalizaban, peleaban, se distanciaban unos de otros. Quizás en personas muy simples, allí Dios te habla y aprende a reconocer su mensaje. No te dejes engañar porque aparentemente es el hijo del carpintero de una sencilla mujer, los pobres Anahuín, como la Virgen María. Dios no habla a través de los potentes, los poderosos, a los que el mundo se pliega, se arrodilla. Dios habla y expresa su mensaje de sabiduría a través de los sencillos y simples de corazón. Finalmente, en una tercera enseñanza que aprendemos del Evangelio de hoy, descubramos que Dios va construyendo su proyecto de reino y de salvación desde los fracasos, las incomprensiones y los rechazos. Hoy podríamos hablar y ponerle título al Evangelio como el fracaso de Jesús en su predicación con sus paisanos, los nazaretanos. De hecho, concluirá el Evangelio diciendo que Jesús no pudo allí hacer más milagros en Nazaret por la falta de fe de sus habitantes, y con algún dolor afirmará que definitivamente nadie es profeta, nadie es valorado,
nadie reconocido y apreciado entre los suyos. Hoy, por más que vivas incomprensiones, desprecios, señalamientos y aún a veces persecuciones, reconoce que Dios va construyendo su reino de justicia y de amor a partir y a través de aquello que llamamos reveses, caídas y fracasos humanos. Por eso no te desanimes, descubre la lógica de Dios, que es antilógica para los hombres, pero así es Dios, así es su sabiduría, así tenemos que aprender que le vamos a hacer. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.